de mutaciones y luego voy a hablar Ay, de no, relacionado, ¿vale? a ver, dame, ya sé. Hay que darle Espérate, porción. Así voy a estar. Ya. Bien, chicos, mutaciones, ¿vale? La clase de hoy día y bueno, la próxima semana complementando lo que van a hacer es acerca de mutaciones. Dame vos. Primero, ¿cómo definimos a la mutación? ¿Qué es la mutación? Alteración de qué? Sí, alteración de un gen. Tenemos un gen normal, se altera, pues bien, es una mutación. Entonces, ¿cómo eso va a afectar al organismo? Pues afectar en diferentes niveles, ¿cierto? Si esta mutación es pequeña, si esta mutación es grande, entonces eso es lo que vamos a ver en la clase. Otra pregunta sería, ¿toda mutación es mala? ¿Toda mutación se altera el gen es mala? ¿Cuándo sería una mutación positiva o buena? ¿Ya el mejoramiento genético inducimos mutaciones entonces? ¿Sería bueno eso? ¿O cuándo nosotros decimos que la mutación de por sí es buena, positiva? Mejoramiento genético. Ya, pero hay otra palabrita que es el tiempo. A corto plazo nosotros podemos ver que una mutación es negativa. Que si lo analizamos en miles de años, esa mutación puede ser que a la población le sirvió para adaptarse a ese ambiente. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí un determinado ecosistema, ¿vale? Tenemos aquí un ecosistema en el cual pues hay gran cantidad de vegetación, ¿sí? Gran cantidad de vegetación, y hay pues, imaginemos, flores generalmente con hojas grandes, entonces altas, y el tipo de aves que existen aquí son aves de un piquito pues bastante largo, que permite el acceso al polen, a la néctar del mundo. ¿Ok? Ese es el tipo de aves que existen en este ecosistema, ¿correcto? Pues bien, entonces imaginemos que ocurre una mutación, ¿vale? Ocurre una mutación generando otro tipo de aves, que tienen un pico un poco más tosco, un poco más grande, grueso, ¿sí? Entonces, este tipo de aves. ¿Ok? Entonces, si lo analizamos en este momento, en este mismo tiempo, pues vamos a ver que este tipo de pico puede ser hasta perjudicial, ¿no? Porque no va a poder acceder fácilmente al néctar. Es una mutación, pues no está siendo positiva esa mutación. Es más, está perjudicando la alimentación de esta ave. Pero, si lo analizamos en el tiempo, vamos a suponer que pasan 10.000 años, y este ecosistema va a cambiar, ¿vale? ¿No? Supongamos que existe la era de hielo, por ejemplo, un gran cambio que existió en la Tierra, ¿no? Este ecosistema va a verse afectado, ¿cierto? Entonces ahora ya no hay flores altas, no hay vegetación abundante, sino hay básicamente tierras rocosas, piedras, y las aves se alimentan principalmente de larvas, de insectos que están en estas zonas. Entonces, ¿cuál animal tiene más chance de sobrevivir? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este pico justamente está mucho más adaptado, preparado para alimentarse de ese tipo de alimentación. Entonces, he aquí la palabra clave, ¿no? La sobrevivencia del más apto, ¿cierto? Entonces, es así como surge la evolución. Es así como nosotros vemos que las especies evolucionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a cambios en su material genético tenemos variaciones. Esta es una variación, ¿cierto? Vamos a llamarlo variación 1, variación 2. Hay una variabilidad genética, ¿ok? Entonces, ¿cuál de las variaciones va a sobrevivir al ambiente? Pues va a depender de justamente la disposición de alimentos, de depredadores, de ese ambiente, ¿no? Entonces, esta mutación hace que este tipo de animales sobrevivan, ¿no? La sobrevivencia del más apto en estas condiciones. Sin embargo, aquí no, aquí era todo lo contrario. Entonces, ¿quién va a seleccionar a los organismos? ¿Quién los está seleccionando? La naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, a eso se denomina justamente selección natural. ¿Ok? Y vamos a ver la otra clase de mayores del mundo. ¿Sí? A eso se denomina selección natural. La naturaleza está seleccionando a los más aptos. En ese momento, de acá pueden pasar otros 30.000 años, ¿sí? Y nuevamente vegetación. Entonces va a haber una variante nueva que se va a adaptar mejor a esa nueva configuración. Y así. Y es así como en la Tierra, a lo largo de su se
está evolucionando desde su existencia, ha habido justamente pues variación en las especies. Una especie no es inmutable a lo largo del tiempo, no hay cambiar. Ok, chicos, entonces, ¿quién permite esto? Las mutaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explico que un pico es más delgado que otro? A nivel molecular, ¿no? Y a nivel anatómico, perfecto, pero ¿cómo a nivel molecular? Porque todo se responde con lo que ocurre en las células. Todo se responde con lo que ocurre en el DNA. Entonces, ¿cómo le explicamos eso? Debido a mutaciones que están ocurriendo justamente en los genes involucrados en el desarrollo. ¿Ok? Entonces, se alteran esos genes, consecuentemente, se altera el pico, consecuentemente, la sobrevivencia de esa especie también va a verse afectada. ¿Ok? Entonces, resumimos, toda mutación que es mala, bajo ningún concepto. Justamente las mutaciones me permiten entender la evolución de las especies. ¿Ok? Sin mutación, ¿qué ocurre? No hay variabilidad, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico, por ejemplo, tenemos aquí dos células. ¿Ok? Dos células. Vamos a suponer que ambas tienen núcleo y ambas tienen DNA. ¿Ok? Son dos células idénticas. Esto hace 20 millones de años. 20 millones de años. Si es que no hay mutación, es decir, su DNA se mantiene intacto, ¿qué va a ocurrir en el tiempo con esta célula? No se adapta, pero supongamos que es una bacteria altamente resistente. Y si no ha cambiado, ¿cómo lo explicaríamos? Sería igual, ¿cierto? Seguiría igual. Hace 20 millones, una célula es exactamente igual a la otra. Pero, si es que va cambiando, pues vamos a ver esta variación, ¿cierto? Va a haber una variación, va a haber otra variación, va a haber otra variación, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que, de acuerdo a restos paleontológicos, hemos observado? ¿Este comportamiento o este otro comportamiento? El segundo, ¿cierto? Vemos que las especies van cambiando, no existe inmutabilidad de las especies, ¿no? Entonces, porque justamente el ambiente, pues el ambiente va seleccionando, ojo, aquí es importantísimo, el ambiente va seleccionando a aquellos individuos más amplios. ¿Ya? Bien, entonces hoy día vamos a ver justamente, o vamos a hablar acerca de mutaciones, ¿vale? Y en sí, como la próxima semana va a haber este taller, entonces gran parte de las diapositivas quiero que ustedes la idea que ustedes la entienden y ustedes la estudien. Son para que no sean sencillas de entender, para no atrasarnos con la clase, ¿vale? Quiero hacer una pequeña introducción y ustedes van a ver. Dios mío. Antes de continuar, acá por ejemplo, esto todavía está en proceso de... Así, el origen de las especies, cómo una especie se origina a partir de otra, no es un caso cerrado. Siempre está importante el estudio. Al final no hay una respuesta única, siempre hay varias hipótesis. Una de las hipótesis, no la única, ojo, ¿cómo es que se originó el perro doméstico? Primero, a ver, ¿hace cuántos años creen que fue que apareció esta especie? Millones, cientos, miles, Oh my god, yo no quiero ya. el perro doméstico, ¿ah? No la especie que no, el perro doméstico específicamente. 40.000, 30.000, ¿no? Pues como les digo, es todavía sujeto a estudio, ¿no? Pero vamos a hablar de 30.000, 40.000 años, ¿sí? Hace 30.000, 40.000 años. Perfecto. Entonces, se domesticó o apareció esta especie. No apareció, ¿no? Porque la palabra apareció significa que de la nada surgió algo, ¿no? Y no es así, ¿no? Es algo paulatinamente hasta establecerse una especie. Entonces, pero ambos, ¿sí? Aquí tenemos el lobo gris, ¿vale? El lobo gris, y se dice que ambas especies tienen un ancestro en común, ¿sí? Un ancestro en común. Que no era el lobo gris propiamente, pero una especie muy parecida al lobo gris, ¿sí? Es un ancestro en común. Entonces, ¿qué ocurrió? Este ancestro en común vivía en un hábitat determinado y se observó pues que algunos animales, o bueno, de esta especie, presentaron una mutación determinada en lo que se conoce como un gen de la melanocortina 2, ¿okay? Es un gen que está relacionada con la síntesis de cortisol principalmente.
¿Y eso qué tiene que ver con el perro? Pues justamente, aquellos animales, esta concepción común, que presentaban esa mutación, ¿vale? Está relacionado con el estrés. ¿Cómo así? Es decir, eran animales mucho menos estresantes al manejo. ¿Okay? Eran animales que estaban mucho menos estresantes al manejo. Es decir, eran menos agresivos, en pocas palabras. ¿Sí? Eso facilitó, de alguna manera, que el hombre pueda controlar. Porque ¿cómo surgió el perro doméstico? Es el control del hombre, ¿no? ¿En qué sentido? Podría, al inicio, ¿no? Los podía tener una área determinada sin que ellos huyan, les daba alimento y hacía que ellos dependan del ser humano, ¿no? del hombre. Entonces, de esa manera, pues, después de miles de años, fueron domesticados, ¿no? Entonces, se reveló eso. Esa mutación fue clave para que estos individuos puedan ser manejados. En cambio, los lobos grises no presentaban esa mutación. No presentaron esa mutación. ¿Y eso qué implica? Pues que implica que el hombre intentaba manejarlos, intentaba de alguna manera tener control sobre ellos, sin embargo su agresividad era mucho mayor y era imposible. Y fue imposible poder domesticar. Entonces es así como surgió una de las hipótesis, como surgió el perro doméstico. Entonces, repito, mutaciones. ¿Sí? Mutaciones en genes específicos que luego, obviamente, ¿no? Al tener un ambiente determinado y hago otras mutaciones que hizo que su morfología o anatomía se expande. ¿Sí, chicos? Entonces, la importancia. Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver esta primera parte, que es nomenclatura de mutaciones. ¿Vale? Nomenclatura de mutaciones. Y la próxima clase ya quiero que ustedes expongan básicamente aplicaciones de mutaciones. Nomenclatura de mutaciones. Primero, a ver, las mutaciones, ya habíamos definido que se dan en el material genético, ¿cierto? Cambios en el material genético, mutación. Pero ¿a qué nivel? Entonces, vamos a partir del siguiente. Es una celda, ¿correcto? Una celda. Entonces, en la celda que tenemos ADN. Pero el ADN, ¿dónde está? Está en lo que se llama cromosoma. Entonces, aquí tenemos cromosomas. Y las especies o el número de cromosomas va a variar de acuerdo a la especie, ¿no? ¿El humano cuántos cromosomas tiene? ¿El humano cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos pares de cromosomas? 23, ¿cierto? 23 pares de cromosomas. ¿Por qué decimos pares si no decimos 46 cromosomas? ¿Por qué no es mejor decir 46 cromosomas y decimos 23 pares de cromosomas? Igualito en todas las especies. ¿Por qué? Porque van juntos. ¿Por qué van juntos? ¿Cuándo se juntan los cromosomas? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la producción, ¿ya? ¿Cómo se forma esta celda? ¿Cómo se formó? Después de la unión de quién con quién. ¿Cómo se forma un individuo? ¿Cómo se forma? ¿La unión de quién? De un espermatozoide con un ovocito, ¿cierto? De un espermatozoide con un ovocito. Sabemos que es el espermatozoide y el otro es un ovocito. ¿Forma qué cosa? El cigoto. Este cigoto empieza a dividirse, diferenciarse, forma el feto, el individuo. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos espermatozoide, tenemos ovocito, ocurre la fecundación, tenemos el cigoto. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de DNA? ¿Qué es lo que ocurre a nivel de DNA? Estos individuos, el espermatozoide con el ovocito, tienen con el cigoto, ¿tienen la misma cantidad de DNA? ¿O no? A nivel de cromosomas, ¿cuántos cromosomas tienen que llegar? Aquí 46, ¿cierto? 23 pares, o también 46 cromosomas. ¿Acá también habrá 46 cromosomas? No, ¿cierto? ¿Cuántos cromosomas hay acá? 23 nada más. ¿Y acá? 23. ¿Por qué? Porque 23 más 23 hace 46. Si hubiese aquí 46, ¿qué ocurriría acá? Tendría un 96, ¿no? Y después de otro entonces es imposible. Tiene que haber lo que se llama 23 cromosomas. Entonces este se llama haploide y el de acá se llama diploide. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí tenemos haploide. Entonces si nosotros analizamos los cromosomas de este individuo, ¿sí? Vamos a encontrar eso, justamente, que tenemos un cromosoma, dos cromosomas,
3 cromosomas hasta 23 cromosomas. Lo mismo ocurre con el otro. Un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas, hasta 23 cromosomas. Tal que cuando nosotros los juntamos, ¿qué ocurre? Forman los pares de cromosomas. Es por eso que nosotros tenemos un par de cromosomas de cada tipo, ¿no? Entonces tenemos el cromosoma 1 de esta manera, ¿sí? Y así los 23 pares de cromosomas. A estos cromosomas se les llama cromosomas homólogos, ¿ok? A estos cromosomas se les llama cromosomas homólogos, el cual uno proviene del padre y el otro proviene de la madre, ¿ok? ¿Claro hasta acá todo? Listo. Para que este individuo se reproduzca, ya supongamos este es cigoto, ¿cierto? Luego, ¿qué es? Embrión, feto, luego nace, prepúber, adulto, listo. Para que este individuo se reproduzca, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Tiene que formar qué cosa? ¿Tiene que formar qué cosa? Los gametos. Volver acá, ¿cierto? Tiene que formar gametos. O bien ovocitos o bien espermatozoides, de acuerdo a qué individuo sea, macho o hembra. Entonces, ¿qué proceso tiene que ocurrir aquí para que forme gametos? ¿Qué tipo de división celular ocurre? ¿Ve? Entonces, ¿en qué tipo de células se da la meiosis? Germinativas, testículos, ovocitos. Testículos ovarios. Solo en células germinativas. ¿Ok? Este individuo es formado, ¿tiene también meiosis o no? ¿O son solo full mitosis? Este embrióncito. Full mitosis, mitosis, hasta formar un individuo adulto. Solo hay meiosis cuando hablamos de células germinativas, testículo u ovario. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque una mutación que ocurra acá va a verse perjudicado justamente en la formación del cigoto. Y hay una mutación muy conocida a nivel, por ejemplo, en humanos, súper conocida. ¿Cuál es? Síndrome de Down. ¿Qué quiere decir el síndrome de Down? Un cromosoma de más, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ocurriendo el error? ¿Pero en cuál? ¿En la formación del cigoto o en la formación de gametos? En la formación de gametos. Es decir, aquí, ¿sí? Aquí en lugar de este de acá tenemos un individuo que va a formar ovocitos, ¿cierto? O va a formar espermatozoides, ¿sí? En lugar de formar un espermatozoide que tenga solo un cromosoma, va a formar un individuo que tenga 2 cromosomas. Entonces, ¿el feto cómo sería? Sería formando una trisomía. Eso se llama trisomía. ¿Okay? Trisomía. ¿De qué cromosoma? El cromosoma 21 en el caso de ¿okay? ¿Dónde ocurrió el error? En la meiosis. ¿Sí? En la meiosis. Entonces, ¿y la meiosis cuándo ocurre? Pues, continuamente, ¿no? Entonces no quiere decir que este individuo siempre va a producir ese tipo de ovocitos, no. Simplemente en esa división en específico, hizo una mala dilución y formó este ovocito erróneo, ¿no? Con un cromosoma de más, ¿sí? Originando así un cigoto con una trisomía. Entonces, aquí tenemos un fallo en lo que se llama número de cromosomas. ¿Ok? Claro, chicos, de aquí, recordad nomás. ¿Sí, no? Entonces, para hablar de mutaciones, hay diferentes tipos de mutaciones. El de aquí es uno, ¿vale? A nivel cromosoma. ¿Ok? Pero hay también mutaciones mucho más puntuales. Entonces, la parte así sencilla de las mutaciones, por así decirlo, es que su nomenclatura describe tal y cual que van a ser las cosas. Entonces, la nomenclatura de las mutaciones me describe lo que está sucediendo. Por ejemplo, gran escala, varios genes. Pequeña escala, un solo gen. Sustitución, se sustituye. Y así. Entonces, básicamente la nomenclatura de los cromosomas me indica lo que está sucediendo en cada uno de estos. Entonces, veamos lo siguiente. Hay 2 tipos de mutaciones, ¿vale? Una mutación en la cual afecta solo a un gen. Partimos de lo siguiente. Aquí tenemos el ADN, ¿correcto? El ADN está conformado por miles de genes, ¿cierto? Aquí tenemos miles de genes que están dentro del ADN. Perfecto. Si la mutación ocurre solo en uno de estos genes, ¿cómo se llama?
Pequeña escala, sí. Si la mutación ocurre solo en un gen, se llama pequeña escala. Si la mutación ocurre en todo el cromosoma, ¿cómo se llama? Perfecto. Entonces, analicemos de pequeña escala. ¿Qué quiere decir mutación en un solo gen? Pues tenemos aquí el gen. Vamos a suponer que tenemos el gen. La parte que más nos interesa del gen, el CDS. Entonces, que tiene su codón de inicio y su codón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa es la parte que más nos interesa. Entonces, es un gen normal. Es un gen normal. Bien, puede haber dos tipos de mutaciones en este gen. ¿Sí? ¿Cuáles son? No, del gen, de pequeña escala. Ahí. Sigamos esa sustituciones e índices. Sustituciones, ¿qué quiere decir? Pues lo siguiente, tenemos al gen, ¿sí? Y sustituye una base nitrogenada, ¿sí? Una mutación puntual. Se sustituye una base nitrogenada. Entonces aquí tenemos en lugar de ATG, pues vamos a tener A, ¿qué sería? C, G. Se sustituyó una base nitrógeno, ¿cierto? Entonces está sustituyendo, su nombre lo dice. ¿Sí? Pues aquí nosotros representamos de la siguiente manera. En lugar de arginina, ahora tenemos una citosina. Esto es una sustitución. Perfecto. O también puede ser un índice. ¿Qué quiere decir? Inserción o deleción. La misma lógica. En lugar de sustituirse, ahora ¿qué está ocurriendo? Se está insertando, por ejemplo. Se agrega. Entonces, en vez de tener ahí, aquí no tenemos nada, ahora vamos a tener una C insertada. Y todo lo demás se mantiene. O también se puede eliminar. Entonces, en vez de tener aquí un ATG, ahora tenemos un AG. Y todo lo demás se perjudica. ¿Ok? Entonces, en este caso son inserciones o deleciones. ¿Ok? En este espacito había antes, ¿sí?, una timina y ahora no hay. Perfecto, entonces sustitución e índice o inserción de deleciones. Entonces, ¿cuál será el efecto de estas mutaciones? ¿Dónde se va a ver afectado? Ya estamos que el gen se está viendo afectado. Pero ¿dónde realmente se está viendo el efecto? Porque esta es una ¿qué cosa? Una proteína. Una proteína, un CDS, ¿cierto? Entonces el efecto está ocurriendo en la proteína. ¿Cuál es más grave? No tiene ya reparación, se podría decir. ¿Una sustitución o un índice? Un índice, ¿cierto? Porque ¿qué cambió acá? Cambiaron absolutamente todos los codones, ¿cierto? Entonces, justamente aquí se llama un cambio de marco de lectura, ¿sí? Un cambio de marco de lectura, porque ahora ya no son, antes era el codón ATG, CCC y así, ahora es ACT, se corrió todo, ¿sí? Entonces, o acá simplemente en vez de ser ATG, vamos a colocar aquí una C, entonces en lugar de ser ATG, ahora es AGC, es más, aquí ni siquiera inicia la traducción, aquí es peor todavía, ¿ok? Porque justo está afectándose el codón de inicio. Entonces, el efecto de la proteína, ¿sí?, es súper drástico cuando hablamos de pequeña escala de tipo. ¿Ok, chicos? ¿Claro hasta acá todo? Luego, y eso ya quiero que ustedes lo vean en diapositivas. No sé si habrá tiempo. Si hay tiempo, perfecto. Pero si no, si no hay tiempo, ya usted quiere que lo vean. Es hasta sencillo de leer y hay bastante información en internet, ¿vale? Es hasta entretenido, bastante cómodo, ¿sí? Cuando la sustitución, hay dos tipos de sustituciones, cuando cambian pirinas por purinas o pirimidines por pirimidines y tal, ¿no? Entonces hay diferentes nombrecitos que se le dan. Igual aquí, por ejemplo, cuando cambia el codón de inicio, cuando cambia el codón de stop, también hay nombrecitos específicos. ¿Ok? Bien. Entonces, pero en resumen, esto vendría a ser mutaciones de pequeña escala, ¿vale? Y gran escala, ¿qué afectaría? ¿Varios genes o un solo gen? Varios genes, ¿cierto? Entonces aquí es un gen, estos son varios genes.
Entonces, es por ello que en este caso también se les llama un poco más fuerte como aberraciones cromosómicas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está cambiando un montón de genes. Supongamos que sea un gen vital, pues ese individuo quizás una vez formado el cigoto simplemente reabsorbe, aborta, no llega a desarrollarse. Bien, cuando es varios genes, entonces también su nombre me va a indicar lo que está ocurriendo. Estructurales y numéricas. ¿Qué quiere decir? Estructurales. La estructura del cromosoma se ve afectada. Estructurales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma y hay, qué sé yo, una mutación de tipo inserción. Se inserta un fragmento adicional. O qué sé yo, hay un fragmento que es eliminado de lesión. O hay un fragmento que es intercambiado entre dos cromosomas. Translocación. ¿Okay? Entonces hay diferentes nomenclaturas para analizar fragmentos del cromosoma. La estructura del cromosoma se va a ver afectada. ¿Ok? Inserciones, deleciones, inversiones, acá se invierten los fragmentitos, ¿sí? Entonces, todo esto se denomina mutaciones de gran escala de tipo estructural. ¿Ok? Y también hay de tipo numéricas, son mucho más sencillas de entenderlas. ¿Qué significan numéricas? Hablamos hace ratito. Numéricas, ¿qué vendría a ser? Un cromosoma que más aparece, ¿no? Una trisomía o un cromosoma menos, ¿sí? Monosomía. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no es fragmentito siquiera, hay todo el cromosoma. Entonces, si es un cromosoma vital, pues simplemente ese individuo nunca se desarrolla. No, nunca se desarrolla, estoy hablando de cigoto. Se forma el cigoto y automáticamente esa célula se reabsorbe, ¿no? Ni llega a ser feto siquiera. ¿Ok? Eso es bastante común. Y es lo que se conoce como pues, abortos espontáneos, embriones muy chiquitos. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser mutaciones numéricas. El número de cromosomas se ve afectado. ¿Ok? El número de cromosomas se ve afectado. Entonces, en ambos casos, ¿vale? En ambos casos, el caso, por ejemplo, de las numéricas se da por los problemas de disminución, es decir, en la meiosis no hay una correcta segregación de los cromosomas. Como vimos en la figurita anterior, que les había graficado, pues los cromosomas no se segregan correctamente, ¿no? Entonces hay dos cromosomas de más, por ejemplo, que vienen en el ovocito. Entonces hay problemas en la meiosis. ¿Sí? Y en los estructurales hay problemas que se conoce como crossing over. ¿Sí? Que es básicamente entre cromosomas hay un intercambio natural de material genético, es normal eso. Entonces, pero cuando este intercambio se hace de manera incorrecta, entonces justamente forma estas mutaciones de tipo estructural. ¿Ok, chicos? Entonces, eso vendría a ser. Ahora, hay otro tipo de clasificaciones, ¿vale? Hay otro tipo de clasificaciones que nosotros podemos tomar en consideración. Lo vamos a presentar ahora. Primero, el tamaño ya me hemos visto, ¿cierto? Si afecta solo un gen o afecta varios genes, pequeña o larga escala. Después, impacto en la proteína. Lo vamos a ver de forma resumida. Bien, entonces. Esto lo van a regresar ustedes. No puede. Pero básicamente es efecto en la proteína. Esta proteína, una vez que es cambiada, por así decirlo, puede que sea una proteína totalmente diferente o el aminoácido que se cambió es un aminoácido muy parecido al original, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un aminoácido parecido al original, nosotros hablamos de mutaciones sinónimas. Si es un aminoácido totalmente diferente, no sinónimo, ¿sí? Entonces, si es que se agrega un stop prematuro, una mutación que genera un stop prematuro, entonces nosotros hablamos de una mutación sin sentido. ¿Por qué? Porque la proteína simplemente ya no se sintetiza.
Cuando no hay start o no hay stop, simple, ¿no? No hay codón de inicio y no hay codón de start. Es decir, se afectó en este caso, por ejemplo, el codón de inicio o podría afectar también el codón de stop. Una mutación que me genera que no exista codón de stop. ¿Ok? Y friendship quiere decir cambios de marco de lectura. Esto se da por inserciones o deletes. Cambios de marco de lectura. ¿Ok? Cambio de marco de lectura principalmente se da por inserciones o deleciones. ¿Qué otro tipo de mutaciones tenemos? Tenemos función de la proteína, a veces una ganancia, una pérdida de la misma. ¿Sí? Localización de la mutación, puede ser codificante o no codificante. Si es en ADN no codificante, pues no hay ningún problema, porque ninguna proteína se debe ver afectada. Si es el tipo de cromosoma, cuando aquí hay un error, no es autosómico, sino es somático y sexual. Y de acuerdo al origen, eso de acá tenemos la próxima clase, origen de mutaciones. Después de su exposición vamos a hablar full de origen de mutaciones. ¿Por qué es que se origina? ¿Qué es lo que origina esas mutaciones? ¿O qué hace que aparezcan esas mutaciones? Bien, entonces, estos son los criterios para clasificar a las mutaciones. ¿Vale? Entonces, ahora sí, quería mencionarles acerca de el tallercito. Me pone taller, chicos. Bien. ¿Lo grabo?